Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pasaron unos minutitos de las 20. Es lunes, estamos en la AM 740, Radio Rebelde. La hora, el día y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Bueno, mientras nos vamos acomodando aquí en el estudio, te comento una intimidad. Hoy, al mediodía, mientras preparaba el programa de radio, me senté a almorzar algo, y ahí picoteé qué es lo que había en la heladera, y bueno, no tenía mucha satisfacción, pero comí unos fideos que habían quedado el día de ayer y unas salchichas, y mientras estaba trabajando y mientras comía me puse a leer el diario. Estaba leyendo página 12 y leí la nota de tapa que habla, se llama Concordia, la ciudad que busca volver del olvido, y que cuenta historias de vida de esa localidad, que tiene una particularidad, que fue el lugar donde se lanzó, donde el gobierno conocer, pero que tiene esas partes que la mirada turística, hay una inmensa cantidad de asentamientos y hay una pobreza carril, en que Salto Grande, que es una localidad muy cercana, dejó de ser una fuente laboral y una fuente de recursos para Concordia, y por eso soy la ciudad argentina que tiene mayor índice de pobreza. Y leí historias, y yo que estaba medio disgustado mientras comía, porque no me gustaba mucho, vi las historias de Joana Maidana, de su vida en una casa de madera con el piso de tierra y con la casa hecha con nylon, que cuando salía a la calle y andaba descalza había líquidos cloacales que tenía que cruzar, que tenía 6 pibes, que ganan 2.000 pesos por semana, tiene 6 pibes, y una inmensa cantidad de hechos que me pusieron de algún modo en mi lugar. Me pusieron a pensar una frase que yo siempre tengo y uso por ahí, pero que cuando uno no le aplica algo concreto, por ahí pierde la mirada, ¿no? Esa frase que dice: si los derechos que yo tengo no los tienen los demás, entonces no son derechos, son privilegios, son derechos adquiridos, que tenés cosas porque te las dio Dios, o porque tenés cosas que querés que solo te las ganaste vos y que son de tu pertenencia, y el que no las tiene no hizo el esfuerzo que hiciste vos para tenerla. No es así. La cosa no funciona de esa manera. Tenemos privilegios, y en una sociedad de privilegiados tenemos la obligación de ser solidarios y de pensar en aquellos que no pueden acceder a esos derechos que vos tenés. ¿Sabés cuántos hubiesen querido comer esos fideos y las salchichas que comieron al mediodía? Pilas. Era un privilegiado por eso. Y me acordé también y junté esa otra noticia que circuló mucho hoy en los medios, que tuvo que ver con una convocatoria que hizo Juan Carr de Red Solidaria, de juntarse, y esto pasó en el día de ayer,
en más de 300 ciudades de la Argentina, en la Plaza de Mayo como epicentro, donde se reunieron para cantar un tema y para homenajear a la solidaridad. Eso es lo que tanto se habla ahora, la solidaridad. ¿Sabes qué? Ser solidario con el tipo que no tiene los privilegios que vos tenés no es tirarle 20 mangos para quedarte con la conciencia tranquila. La solidaridad es mucho más que eso. Es vivir de una manera distinta, es vivir pensando en el otro. Es construir una sociedad distinta pensando en el otro. Siempre me impactó una frase de un obispo del siglo IV, de San Basilio el Magno. Una frase maravillosa que la recordé siempre y que en realidad es una bofetada para cada uno de todos nosotros y fundamentalmente una bofetada para la propia Iglesia y para lo que es el Vaticano hoy. Porque San Basilio dijo allá por el siglo IV: aquella vestimenta que mantienes guardada en tu casa y no la usás, pertenece a aquellos que ahora andan desnudos. Y te puede no gustar esto, te puede no gustar, pero es una gran verdad, es una gran verdad. Lo que vos tenés y lo que otros no tienen es lo que ellos tendrían que tener. Eso es la solidaridad. Esa es la sociedad distinta que tenemos de un obispo del siglo IV, de San Basilio el Magno. Una frase maravillosa que la recordé siempre y que en realidad es una bofetada para cada uno de todos nosotros y fundamentalmente una bofetada para la propia Iglesia y para lo que es el Vaticano hoy. Porque San Basilio dijo allá por el siglo IV: aquella vestimenta que mantienes guardada en tu casa y no la usás, pertenece a aquellos que ahora andan desnudos. Y te puede no gustar esto, te puede no gustar, pero es una gran verdad, es una gran verdad. Lo que vos tenés y lo que otros no tienen es lo que ellos tendrían que tener. Eso es la solidaridad. Esa es la sociedad distinta que tenemos que... De hablar de tantas cosas que es mucho más que darle 2 mangos a un tipo que está sentado en la calle o comprarle un paquetito de pañuelos descartables que te venden por ahí. Es mucho más que eso. Es juntarnos para mirar la realidad desde un lugar distinto. Somos privilegiados. Somos privilegiados en una sociedad donde hay gente que pasa hambre, que pasa de veras hambre. El hambre no es un invento, como dice Pichetto, de la Iglesia Católica y de Alberto Fernández. Acá hay gente que pasa hambre de veras y tenemos una obligación con ellos. ¿Y sabes qué? Cuando Juan Car hizo su propuesta de red solidaria de esta sede Te Canta Argentina, este hecho maravilloso que sucedió ayer, donde se juntaron en más de 300 ciudades gente a cantar un tema para homenajear a la solidaridad, aparecen tipos, por ejemplo, ¿viste en las redes sociales? Entonces, algunos, como a las 20, esto se produjo ayer en tantas ciudades, a las 20 horas, otros convocaron a las 20 horas a hacer un cacerolazo. ¿Te das cuenta? Es la pugna entre la solidaridad y el individualismo que llevó a que algunos en las redes sociales plantearan, por ejemplo, frente a esta propuesta de homenajear a la solidaridad, de cantar juntos, que alguien, por ejemplo, diga: no quiero cantar, quiero vivir sin pagar cosas que no me interesan. Tipos que la quieren todas para ellos. Tipos que se creyeron que la distribución de la riqueza la hizo Dios y que es inmodificable. No, viejo. La distribución de la riqueza la hicieron los hombres. La hacen los hombres. Y no la hacen los hombres humildes, la hacen los hombres poderosos. Y esto es lo que tenemos que modificar. Esto es lo que tenemos que modificar. No hay derecho para un individuo o para un grupo de personas que sea derecho si otros no lo pueden tener. Son privilegios. Y te vuelvo a decir, y cierro, porque quiero que la vuelvas a escuchar, la frase de San Basilio Magno, porque él habla de la vestimenta, pero podría ser la comida, podría ser el trabajo, podría ser tantas cosas.
Cuando él decía aquella vestimenta que mantienes guardada en tu casa y no la usas, pertenece a aquellos que ahora andan desnudos. Esto es la solidaridad. A lo mejor no te gusta, probablemente te incomode, pero esta es una verdad que no podés negar. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci, que iniciamos hoy y te invitamos a hacerlo, a homenajear la solidaridad y a cantar juntos, como ayer, a partir de las 8 de la noche, en tantísimas ciudades, escucharon a Charly García, el tema de Charly García, ese hermoso poema de Charly García que se llama Inconsciente Colectivo. Nace una flor, todos los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. La llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez Parece dicho hoy. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo una vez más. Como cuando la cantó en Ferro en 1982, Charly García dijo: paz para todos, estaba contra la brecha. Que los que están del otro lado se den cuenta. Sí, no, perdón, Merlo, porque lo voy a presentar. Esto no mires para otro lado, el programa que hacemos todos los lunes con Oscar Merlo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Con Ana Herrera. ¿Qué tal? Buenas noches. Con Noé Chula poniéndolos en el aire, en los controles, con el apoyo en la producción de Nati Bravo.
Y ya te dijimos, ahora Merlo le paso, pero te anticipo, te lo dijimos en las redes sociales. Hoy vamos a hablar, falta una semana, justamente una semana, el próximo lunes 30 se van a cumplir 15 años de la masacre de Cromañón. Como nosotros no olvidamos de este tema ni ningún otro, está con nosotros y vamos a estar charlando con Raúl Morales, el papá de Sofía Morales, una de las 194 víctimas de aquella masacre. ¿Antes, Merlo? No, que ayer Graciela Borges, sobre la base de la música, leyó el poema. Sí. La verdad lo escuché de casualidad, estaba en la radio y lo escuché, excelente, porque el tono, la voz que tiene, y leyendo el poema, era como que se resaltaba mejor la letra, cosa que es interesante. Sí, en YouTube se encuentra también la versión grabada ayer, está, pero el audio versión de la cual participaron una gran cantidad de músicos, Gieco, Baglietto, Hilda Lizarazu, Javier Calamaro, en fin, de distintas ciudades. Ellos en realidad no cantaban, sino que lo que cantaba era la gente, entonces el tema pierde mucha fuerza y elegimos la versión de estudio de Charly García. Bien. No, como todos los lunes tenemos lamentable información vinculado a la noche. Esto pasó en Puerto España, que es un lugar de eventos en la ciudad de Rosario, que es una ciudad importante, una ciudad de mucho desarrollo, de mucha movida cultural. Un empleado de seguridad fue imputado por haberle dado un puntazo el pasado sábado a un joven de 24 años tras una pelea ocurrida luego de una fiesta de graduación. El atacante quedó preso hasta el 10 de febrero del próximo año, según resolvió la jueza penal de primera instancia de Marco Gliese. Bueno, el tema fue así como siempre, todo comenzó con de Santiago, una fiesta de graduados, todos seguramente conocidos. El problema, digamos, no es que decimos vamos a conversar, chicos, esto es una fiesta de graduación, para separar. Este personaje de seguridad importante, herida en el abdomen. El chico está trasladado al hospital provincial, fue operado y extrajeron el vaso. Así que me envió Castrovich, es un lugar pero recontracéntrico sobre la orilla del Paraná, es un lugar que bueno, Rosario lamentablemente muy frecuentemente aparece en estas noticias. No te lo dije, pero nos puedes dejar mensajes por WhatsApp, audio o escrito, cualquiera de los dos, al 15, obviamente, porque es WhatsApp, 3669-4848, le pones el 11 adelante si nos escucha fuera de Capital, 11-3669-4848 para dejarnos mensajes. No sé si el programa te gusta, si no te gusta también lo puedes decir, y puedes dejar también preguntas para nuestro entrevistado de hoy, Raúl Morales. Gracias, Raúl, por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Oscar, Ana? ¿Qué es Cromañón hoy, a 15 años? Vos hablabas de memoria, ¿no? Antes y solidaridad, y realmente nosotros ya pasamos 15 años de una lucha que fue muy larga en la justicia, en la política primero, en la justicia después, y después en nuestras almas, que tratando de sobrevivir a los acontecimientos intentamos sobre todo apoyar a nuestros jóvenes sobrevivientes, algunos, otros que después fueron conociendo la historia de lo que pasó, y lo que queremos es que esto no se vuelva a repetir. Justamente pasé por el santuario y me sorprendió la actitud de una persona, era un motociclista que estaba ahí mirando todo lo que se planteó y se muestra en la Plaza de la Memoria, y me acerqué y le pregunté si a lo mejor había tenido algo que ver con la tragedia, con esta masacre. Me dijo que no, que era muy chico, tenía 13 años cuando ocurrió, pero que siempre le impactó y siempre tuvo la necesidad de venir. Y hoy decidí a los jóvenes sobrevivientes, algunos, otros que después fueron conociendo la historia de lo que pasó, y lo que queremos es que
esto no se vuelva a repetir. ¿Alguna novedad, no muy reciente, pero respecto del local mismo donde se produjo la masacre? Sí, con una sorpresa que no fue para nada agradable. Nos enteramos que el dueño consiguió tener las llaves del boliche, con lo cual ahora es dueño de hacer lo que quiere, y realmente a nosotros nos duele, primero por la frialdad con que ocurrió el hecho, donde como quien le da la llave de un auto a una persona, la llave de un auto que habían atropellado a alguien, porque Levy, que es el dueño del Rafael Levy, que además fue condenado por estrago doloso. Exacto, por nada menos que prohibirle, entre otras cosas, ¿no? Prohibirle a Chabán, que era el regente del lugar, que mantenga la puerta, que en ese momento era una puerta de salida de emergencia, abierta, para que no le moleste a las personas que estaban utilizando el hotel que tiene al lado. Fue mal habilitado desde el año 97, porque nunca debería haber estado una puerta de emergencia comunicada con una cochera o un estacionamiento de un hotel. Hasta hace muy poquito tiempo el lugar estaba casi intacto. Recuerdo las descripciones que nos han hecho ustedes. Todo eso fue limpiado, se tiró todo lo que había dentro, tengo entendido. Aparentemente hizo limpiar las paredes donde estaban los rastros de las manos llenas de hollín de los chicos que querían salir, y desarmó todo, sacó las cosas techo, estaban tiradas, todos los elementos que estaban, zapatillas, había quedado ropa, sí. Había quedado casi intocado, y todo eso fue aparentemente limpiado y tirado. Sí, sin ningún tipo de miramiento, y ni siquiera la libertad de llevárselo, tener un recuerdo de ese hecho, como muchos padres estaban esperando el momento para poder ingresar y llevarse alguna pertenencia de algún ser querido que la perdió adentro, ¿no? Una actitud primero de la justicia, que si bien a lo mejor le correspondía a la devolución de la llave porque es del dueño, pero está en libertad condicional, con lo cual todavía está cumpliendo una condena, si se puede decir. Y además el respeto por el resto, ¿no?, de la gente, el resto de los padres que tuvieron que afrontar una mala decisión que tuvo esta persona, y que ahora no sé qué va a hacer con la propiedad, pero obviamente que va a disponer de ella como quiera. O sea, va a ser lo mismo que hizo siempre, que es lucrar. Sí, vamos con esto, claramente, ¿no? Se dedicaba a la trata y a la venta de... Tenía negocios de distinto tipo que están todos vinculados en esa manzana, ya muy conocidos. ¿Merlo? No, Raúl, en esta ya estamos describiendo la situación esa, me apareció una información vinculada a que cuando encontraron el cartel que decía rock and roll es sin destino. ¿Esto es cierto? El cartel que digamos que tenían como telón. Sí, era lo que había quedado de esa noche. Digamos, todavía estaba colgado. Eso quedaba, digamos, limpiaron todas las cosas que realmente le hubieran interesado tenerlas, y dejaron el cartel como, no sé ni qué mensaje imaginarme para dejar ese cartel, ¿no? Claro. Pues como tan simbólico, que rock and roll es el destino, digamos, como... Sí, la letra de la canción Minuto que cantaba Callejeros esa noche era un presagio de lo que iba a ocurrir, ¿no? Sí. Pero el valor que tiene cada elemento que estaba tirado o caído o abandonado en el lugar era el hecho, ¿no? Siempre nos molestó ese hecho. Ninguno de nosotros pudo entrar, solamente en una oportunidad se abrió a los abogados para que puedan visualizar lo que fue y lo que era ese lugar, y nosotros siempre estábamos con la esperanza de que en algún momento podía llegar a y ponerlas a disposición de los padres. Yo creo que eso era lo más lógico de pensar. No hubiera costado nada. ¿No? Bueno, no hubiese costado nada evitar 194 víctimas fatales. Nada hubiese costado. Simplemente pensar en la integridad del otro, que cada uno hubiese cumplido su rol, que las autoridades hubiesen cumplido su rol, la fuerza de seguridad su rol, los empresarios su rol. Nadie lo hizo. Por lo tanto, esto es
una incoherencia más. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos charlando con Raúl Morales, el papá de Sofía. Sofía tenía 17 años, ¿no? Sí, tenía 17 años. Y además tus dos hijos son sobrevivientes, pues estaban Santiago y Martín. Estaban tus otros dos hijos que además reconocemos siempre en ellos el valor de que han sido de los chicos junto a otros que arriesgaron su vida sacando pibes. La tragedia pudo haber sido mucho mayor si no hubiese sido por los propios pibes, ¿no? Así es, sí. Que son los héroes que tenemos en la conciencia. Así que bueno, Raúl, nos esperas 2 minutitos y seguimos charlando sobre el tema de la masacre de Cromañón. La semana que viene se cumplen 15 años. Escuchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. AMERA es la mutual de los trabajadores del espectáculo. Afiliarse es beneficiarse. Mi nombre es Belén. Estuve mucho tiempo con dudas, pero vencí el miedo y me acerqué a las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias a ellas, hoy conozco mi verdadera identidad y a mi familia biológica. Ahora puedo contarle a mi hija y compartir con ella mi historia y la de mis padres desaparecidos. Si crees que esta carta puede estar dirigida a vos y naciste entre 1975 y 1982, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Ayúdanos a encontrarte. Mire para otro lado. De nuevo estamos en el aire con No Mires para Otro Lado. Como cada lunes escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, si pensás que alguien puede ser hijo desaparecido, contactate con ellas porque solo la verdad te hace libre. Sí, comunicate al 011-43-840983. Anda a la casa de las abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja de la ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www. Y pido por favor que tengamos una Navidad sin presos políticos. No nos merecemos tener presos políticos. Gracias. De la masacre de Cromañón, la semana que viene se cumplen 15 años. Nos dejas un mensaje de WhatsApp, audio o escrito al 36694848 y tenemos un par de mensajes para compartir con vos. Compañeros, y ahí la enganché, la verdad no sé qué me pasa hoy con la radio. Soy María de Flores. Ante todo, muchas felicidades, como les dije, y aparte libertad para los presos y presas políticas, que veo que no pasa nada allá. Y para apoyar, lo de Cromañón fue terrible, fue en el año que falleció mi mamá y como broche de oro pasó. ¿Cómo fue que se enteraron este tema de la llave? ¿Se lo comunicaron oficialmente o cómo se enteraron cómo está el lugar ahora? En realidad nos enteramos porque un papá tomó la decisión de ingresar cuando se conoció la versión de que Levi volvía a tener el acceso al predio. Entonces, como no le permitían ingresar, tuvo que hacer un orificio en el frente como para poder ver lo que estaban haciendo, y ahí se encontró con albañiles y con pintores que estaban retocando el lugar, haciendo de cuenta que ahí no pasó nada. Y bueno, todas las pertenencias que nosotros habíamos visto a través de los videos cuando en su momento se ingresó al lugar estaban depositados en los pasillos y en un rincón, ya no estaban más. Ana, vos tuviste oportunidad de ver el lugar. ¿Qué es lo que había quedado en ese lugar y que ya no está? Es impresionante. Lo que más impresionó, por supuesto el registro de los chicos, bueno, es impresionante, ¿no? Pero lo que más impresionó es que nada hubiera ocurrido abriendo la puerta que daba al estacionamiento. La puerta es tan impresionante, tan grande, con tanta posibilidad de salida, que bueno, los peritos dijeron que abriendo las puertas cine de la manera que debieron abrirse, sacando la otra puerta que pusieron y abriendo esa, en 4 minutos sin lesiones vaciaban el lugar. Pero la puerta que da al estacionamiento es apoteótica de grande. Y uno piensa que por la desidia de estos tipos, mantenerla cerrada, no abrirla durante el hecho
para que hubieran podido salir. Creo que eso es lo que más me impresionó. Raúl, decide y corrupción, ¿no? Porque era un lugar habilitado para 1.000 personas, habían 4.000. Sí, se coimió a la fuerza de seguridad para que no controlaran, se coimió a todos los inspectores que hubo, estaba mal habilitado. ¿Qué otra cosa podría haber pasado que lo que pasó? Fue un combo en donde... Fue un combo, porque si las puertas se abrían, todo esto está bien, está todo mal, está todo corrupto. Pero los peritos dijeron que en 4 minutos se vaciaba el lugar. Sí. Empezando por el local, que estaba mal habilitado ya como espacio para un recital, ¿no? Porque eso nació como una bailanta, y como bailanta tenía un entrepiso donde había un salón VIP con escaleras que daban hacia ese salón, pero como espacio para recitales la disposición decía que ese entrepiso, por la superficie que tenía, debería tener salidas de emergencia directas a la calle o a la vía pública, y no lo era así, no lo tenía. En su momento el inspector Calderini, que todavía estamos esperando que se dé la sentencia, en el año 1997 fue el que permitió que ese local se habilitara, cuando en realidad no cumplía con las medidas de salida. Ese portón que vos decís, Ana, que es tan inmenso, en realidad debería haber funcionado con un dispositivo que permitiera que ante un hecho de un incendio se abrieran automáticamente. Bueno, de hecho, 2 días antes había habido un evento, o unos días antes, con menos cantidad de gente, y abierto ese portón salieron todos. Claro. Por otra parte, las escaleras de las que habla Raúl no son una escalerita, son unas escalerazas que en la oscuridad te las topas así en la cara, porque es impresionante la pared que hacen, y en la oscuridad, salvo que uno sea el dueño del lugar, se las topa en la cara y no sabe para dónde avanzar. Claro, imagínate a oscuras y todo, con un humo impresionante, cuando uno falta el aire. Hacen pared en gran parte, pared de los 2 costados. Bueno, eso no debería haber existido, eso obstruye la salida. Sí. Es lo que vos decís, si hubiera pasado algo, cosas que estaban mal, algo hubiera estado bien o hubiera funcionado bien, hoy a lo mejor, no digo que no haya víctimas, pero hubieran sido muchos menores. No nos olvidemos que cuando los peritos consiguen abrir esa famosa puerta que estaba cerrada con candado, se encontraron con una pila humana de 2 metros de altura. O sea que los chicos estaban queriendo salir por ese lugar, entre ellos mis hijos, que cuando nos cuentan y vieron la luz que decía salida, se dirigieron todos hacia esa puerta que nunca pudo ser abierta, y provocó tantas muertes. Raúl, yo quería juntar dos cosas que dijeron Ana antes del corte, que tenía que ver con la posibilidad que les podrían haber dado de juntar todas esas cosas, que cada uno hubiera decidido qué hacer, y Oscar decía, que lo que tendría que haber pasado era lo otro, ¿no? Pero esta administración es otra, y lo quisiera vincular con el estadio que habilitaron ahí en la calle, en la Tanda, Arena, que es terrible, tiene una cantidad de deficiencias de todo tipo, el barrio está enloquecido, está movilizado, porque por ahora no apareció el tema de que se pueda llegar un siniestro que está pasando, pero son calles muy estrechas, ya hay impacto de todo tipo, no solamente del ruido, sino impacto de no hay lugares para estacionar. Si debe haber un descontrol, no se sabe cómo podría resolverse. Voy a apunto a esto. Pasaron 15 años y ¿qué cambió? Estructuralmente, ¿qué ves que cambió? La verdad que muy poco. Realmente cuando uno, incluso después de 15 años, es para volver a reaccionar, ¿no? O sea, somos una sociedad que aprendemos a golpes, y lo que nosotros luchamos siempre, además de ir a la justicia y de buscar a los culpables, es que tomemos conciencia. Yo me acuerdo de las primeras charlas que teníamos en los colegios, le decíamos a los chicos: ustedes cuando entran en un lugar público, vayan a bailar, vayan a un recital, no dejen de ir, pero miren
vean a ver qué cosa les puede llegar a impresionar o a decir en su inconsciencia pura si realmente corremos peligro o no. Un obstáculo que haya en una puerta que esté cerrada, de matafuegos, el hecho de tener a lo mejor más cantidad de gente que uno piensa que pueda haber. Bueno, todo eso es lo que uno tiene que tomar conciencia y eventualmente reaccionar en el momento. Y claro, después de 15 años es como que se fue filtrando toda esta inquietud y ahora dependemos de los que están en el gobierno como para poder realmente controlar todo esto, ¿no? Pero Raúl, estamos hablando de que pasaron 15 años y acá hay un informe vinculado a las argumentaciones de Horacio Rodríguez Larreta, que es sería el responsable de un ojalá no pase, pero sería el responsable directo, y hay menciones de que hay estadios en Londres, en Berlín, en Nueva Orleans. Todos son estadios que están siendo erradicados, que están siendo corridos de los lugares urbanos. Incluso el Madison Square Garden en Nueva York tiene la vida contada, va a ser demolido en el 2023. Digo porque hay un discurso de modernización, de que somos una ciudad moderna, viste, que llenan de canteros y te hacen toda una escenografía que vos decís, qué ciudad importante. Y en las cosas estructurales como esta, el negocio del diario La Nación, porque el negocio de la arena es un negocio de la Nación, pasó con todo el voto mayoritario que tenía la legislatura, con una cantidad de impactos impresionantes que la ciudadanía no estaba contemplada. Bueno, ojalá que no ocurra lo que estás diciendo, ojalá que se tomen las medidas que correspondan y si hay algo que funcione mal, que se tomen antes de que ocurran los hechos, ¿no? Nosotros como sociedad tenemos que exigirlo. Eso es lo importante, mentalizarnos de que tenemos que exigirlo, no esperar que lo hagan, porque cuando nosotros esperamos que lo hagan, después nos tenemos que atener a las consecuencias y no tenemos que dejarlo pasar. Son hechos muy importantes y tenemos que tratar de priorizar la vida por sobre todas las cosas, ¿no? El cantero es muy lindo, pero la vida creo que vale un poco más, ¿no? Tenemos un mensajito más, lo compartimos. Sí, Castigliucci de Cromañón, puedo decir muchas cosas, pero lo principal que Volvemos. Estábamos charlando en las pausas. Un poco lo que percibimos por el lado de los oyentes es que, Raúl, no hay una idea clara. Han pasado 15 años y no hay una idea clara de las responsabilidades, ¿no? Para algunos, claro, es mucho más fácil decir, bueno, la culpa fue de los pibes, la culpa fue de los padres que dejaron ir a los pibes a bailar. Siempre digamos la fácil porque es un modo de sacarnos las responsabilidades de encima. Sí, pero me gustaría que nos detengamos un minuto en este tema de las responsabilidades concretas. Sí, ¿qué fue Cromañón? ¿Por qué pasó Cromañón? ¿Y quiénes fueron los responsables de Cromañón? En realidad, cuando uno sube un colectivo y viaja, en realidad si pasa algo es muy difícil pensar que el que sube al colectivo es el responsable. Cuando uno va a un local de baile o a un recital, sabe que obviamente hay mucha gente, sabe que pueden ocurrir cosas, pero uno va confiado pensando en que las autoridades están controlando todo eso y tienen los argumentos claros ante una situación de cómo salir del problema. Yo creo que es muy fácil decir que la culpa la tienen los chicos que fueron, la culpa es de los padres que lo dejaron ir, o que no se preocuparon en ir a conocer el lugar previo para ver si estaba en condiciones o no. Es muy fácil decir eso ahora, ¿no?, con el diario del lunes, pero en su momento todos los chicos que fueron con la intención de divertirse. Era un 30 de diciembre, cierre de un año, montón de chicos, incluso a mis hijos, que fueron con un montón de amigos. La intención era pasarla bien, a todo galope, y estaban totalmente convencidos de que el lugar era seguro. Es más, cuando en su momento nos dijeron que era un lugar cerrado, hasta nos quedamos un poco más tranquilos porque no tenías por qué dudar que era un lugar seguro. No,
Es como ir a un teatro. Es como... ¿Vos dudás de la estructura y de los medios de salida del teatro? No. No te corresponde a vos revisarlo. Vas al teatro. No, pero por eso, como hay muchos que piensan eso, claro, ahora es fácil decirlo. Pero si uno supiera o hubiera sabido todas las cosas que ocurrían dentro de ese local, hubiera actuado de otra manera, por supuesto. Responsables todos, porque desde por lo menos para muchos padres, que me incluyo, para mí el grupo Callejeros es responsable, para mí Chaván es responsable, porque tanto ellos como la policía incluso sabían que ese lugar no era seguro y sabían que estaban colocando más gente de la permitida. Chaván y Callejeros sabían haber cerrado, hasta nos quedamos un poco más tranquilos porque no tenías por qué dudar que era un lugar seguro. No. Es como ir a un teatro. Es como... ¿Vos dudás de la estructura y de los medios de salida del teatro? No te corresponde a vos revisarlo. Vas al teatro. No, pero por eso, como hay muchos que piensan eso, claro, ahora es fácil decirlo. Pero si uno supiera o hubiera sabido todas las cosas que ocurrían dentro de ese local, hubiera actuado de otra manera, por supuesto. Responsables todos, porque desde por lo menos para muchos padres, que me incluyo, para mí el grupo Callejeros es responsable, para mí Chaván es responsable, porque tanto ellos como la policía incluso sabían que ese lugar no era seguro y sabían que estaban colocando más gente de la permitida. Chaván y Callejeros sabían que el cielo raso era combustible, porque el día anterior hubo un principio de incendio, lo apagaron con vasos de cerveza. Además, perdón, Raúl, era una banda que se caracterizaba por el uso de pirotecnia. O sea, no era solamente Callejeros, pero ellos en particular, con una vez y sabían que la puerta estaba cerrada con alambre, la veían, estaba a una distancia acá, la veían, sabían que no se podía abrir. Por eso los consideraron responsables, claro, porque estaban conscientes de todo lo que pasaba. Bueno, además fueron condenados, no quizás de la forma como se debieran, no todos fueron condenados, todos los que se debieron haber condenado, pero el Poder Judicial vio claramente la comisión de un delito que condenó mal, parcialmente, pero siempre digo, de echarle la culpa al más débil es una forma de desembarazarnos. Es como digo yo, no nos gusta la imagen que tenemos nuestra propia imagen en el espejo y rompemos el espejo. Así es. Y después de la pata política, ¿no? Obviamente que en esa época la noche estaba regenteada por Aníbal Ibarra y su señora, su hermana. Ellos estaban con ese negocio y obviamente que no les convenía no tener acceso a esa posibilidad. Entonces, responsables hay muchos. Ahora, la conciencia de esta gente, ¿alguna vez la limpiará? Yo creo que no. Lamentablemente, Cromañón ocurrió por una sumatoria de circunstancias y somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que tratar de que esto no se vuelva a repetir. Somos nosotros los que tenemos el derecho de exigir a las autoridades, tanto de administrativas como organizativas, de priorizar la vida por sobre todas las cosas, y eso es un derecho que tenemos todos. ¿Qué fue el movimiento Cromañón? ¿Qué es el movimiento Cromañón hoy? Creo que la base fundamental es esa. Ahora ya hemos tenido justicia, si se puede llamar de una manera. El Poder Judicial se expidió y lo que nos queda es tomar conciencia de lo que ocurrió y tratar de transmitirla al resto de las generaciones para que puedan ser cuidadosos y exigir que estas cosas no se vuelvan a repetir, ¿no? ¿Hay consecuencias, incluso a nivel individual, 15 años después, en aquellos que estuvieron en el lugar, en los familiares? Hubo muchos suicidios de sobrevivientes, hubo padres que no soportaron el dolor y perdieron la vida, hubo
incluso muchos tratamientos psiquiátricos que hubo que hacer a los sobrevivientes, porque no es fácil olvidar. Yo no estuve en el lugar, obviamente, no participé de este hecho, pero hay muchos padres que sí estuvieron y que realmente no se pueden olvidar. Es algo tremendo ubicarse en un lugar totalmente oscuro, donde no había forma de orientarse, escuchar gritos permanentes, escuchar quejidos, gente que te toma de los pies para ver si le das una mano, querés darle una mano y no podés sacarlos porque era una madeja de personas que estaban entrelazadas y no podían salir, gente que salía y se desvanecía. O sea, son recuerdos sin borrar tan fácilmente, y nosotros lo que queremos es que esas personas que han tenido la desgracia de tener que pasarlo lo afronten de la mejor manera posible, con la asistencia que debería tener, que el Estado en alguna manera los abandonó, no le dio la asistencia que correspondía. Con la responsabilidad clara del Estado, digamos, ¿no? Y un principal responsable que ha sido el Estado en distintas manifestaciones, ¿no? Incluso muchos tratamientos psiquiátricos que hubo que hacer a los sobrevivientes, porque no es fácil olvidar. Yo no estuve en el lugar, obviamente, no participé de este hecho, pero hay muchos padres que sí estuvieron y que realmente no se pueden olvidar. Es algo tremendo ubicarse en un lugar totalmente oscuro, donde no había forma de orientarse, escuchar gritos permanentes, escuchar quejidos, gente que te toma de los pies para ver si le das una mano, querés darle una mano y no podés sacarlos porque era una madeja de personas que estaban entrelazadas y no podían salir, gente que salía y se desvanecía. O sea, son recuerdos sin borrar tan fácilmente, y nosotros lo que queremos es que esas personas que han tenido la desgracia de tener que pasarlo lo afronten de la mejor manera posible, con la asistencia que debería tener, que el Estado en alguna manera los abandonó, no le dio la asistencia que correspondía. Con la responsabilidad clara del Estado, digamos, ¿no? Y un principal responsable que ha sido el Estado en distintas manifestaciones, ¿no? El Poder Ejecutivo. No sé si tiene fin, quizás vaya cambiando de situaciones. Cada vez que ocurre un hecho, como bien nombraba Hanna, el de Beara, son hechos que nos impactan porque es volver a vivir lo que uno quería o creía que no iba a ocurrir más. Ojalá que esto que estamos diciendo no se repita nunca más, y que nunca tengamos un estadio que se está habilitando y que no cumpla con las condiciones de seguridad. Ojalá que así ocurra. Nosotros, todo el apoyo que le damos ahora es a nuestros hijos, a nuestros nietos, y queremos que ellos vivan con la libertad y el derecho de poder divertirse sin tener el temor de que alguien que por desidia, corrupción o mala praxis tenga que pasar otra vez por esta situación. La lucha existe, la lucha sigue, quizás ahora más introspectiva, pero no la vamos a abandonar. Bueno, Raúl, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, y decimos a nuestros oyentes que cuando uno transita la vida y tiene determinadas experiencias, y si no tiene capacidad de asimilar esas experiencias, de aprovecharlas, de transformarla en acto, en gestos, si no tiene memoria, si uno se olvida, está expuesto a que lo que pasó vuelva a pasar. Y yo creo que esta es la lucha que nos une a ustedes. Hemos aprendido muchísimo de la lucha de ustedes, y comparto con vos que la lucha no termina, porque el día que termine la lucha se vuelve a repetir, y sería como volver a empezar otra vez.
Digo, ¿no? Esa es la carga que no elegimos y que nos toca llevar adelante. Así es. Así que bueno, Raúl, muchas gracias, y a nuestros oyentes, bueno, gracias por participar del programa, y nos vamos. Y felicidades a todos. Y nos vamos a encontrar así. Es un día para quienes es un día difícil, pero como me dijo hoy Clara Barbero, uno tiene en su corazón un espacio que lo ocupa la tristeza, el dolor por lo que uno perdió, pero también se deja un espacio para la alegría, para compartir con los que están, que es una forma de homenajear también a los que ya no están con nosotros. Así que bueno, a todos, muchas felicidades, que pasen una linda Nochebuena, una buena Navidad, y el lunes que viene estamos con otra emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau. Muchas gracias.